a la administración pública y su comparación de características con la administración privada. Bueno, antes de poder ingresar a lo que es la administración pública o hablar prácticamente de la administración pública, es necesario que nosotros hablemos de lo que es el Estado. ¿Qué entienden por Estado? ¿Qué entendemos nosotros por Estado? Entonces, a partir de la definición de Estado, vamos a lograr comprender cuál es el rol que tiene el sector público. Acá yo les he colocado algunas diapositivas relacionadas a lo que es el Estado, retrocediendo un poco en el tiempo. Y retrocedemos el tiempo donde Tomás Hobbes habla sobre lo que es el pacto social. Para él, el Estado es el pacto social, donde los derechos individuales son cedidos a un determinado gobernante. Y para que este gobernante no abuse, ¿no es cierto?, de las personas con sus derechos individuales, llegan a realizar un pacto social. Sin embargo, es también necesario acá mencionar de que los gobernantes, los que están al frente del Estado, indican que, según Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre. ¿Y qué quiere decir con él? Que el hombre por naturaleza es una persona mala, es una persona que siempre va a hacer las cosas de manera ilícita. Y para eso es necesario un poco enderezarlo, es necesario disciplinarlo, es necesario que esta persona le pongamos ciertas normas y reglas. Y para colocar esas normas y reglas es que el Estado realiza un pacto social. Un pacto, como ustedes en su nombre indica, un pacto es una negociación, podríamos decir, entre lo que es el Estado, el gobierno, el Estado, los que van a gobernar y la sociedad. Y dentro de esto van a pactar, indicar que el gobierno va a determinar ciertos límites y el hombre tiene que obedecer. Siguiendo con esta tónica sobre el pacto social, nace otro intelectual de la época, que es John Locke, quien habla también sobre el Estado. Y él indica que los gobernantes respeten los derechos naturales de las personas, que velen por la vida, la libertad, sobre la propiedad. Y esto va a permitir de que la sociedad no se rebelen contra el gobierno, ¿cierto? Y de esta manera no se va a poder anular el pacto establecido. Muy bien. Thomas Hobbes habla que el hombre es lobo del hombre, donde el ser humano es malo por naturaleza. Y al ser malo hay que ponerle ciertos límites, hay que ponerles ciertas normas de comportamiento, ¿cierto? Eso es, en otras palabras, el Estado tiene que imponer. En cambio, John Locke indica que estas personas, el Estado tiene que respetar los derechos de estos seres humanos. Por muy malos que sean, por muy indisciplinados que sean, tenemos que respetarles. No porque ellos comiencen a matar, nosotros también los vamos a matar. No porque ellos roben, nosotros los vamos a perdonar. No, lo que sí es necesario que les respetemos su vida, respetemos su libertad, respetemos lo que ellos han producido con el sudor de su frente, su propiedad, y que no venga el Estado como sucedía en épocas del feudalismo, en épocas de la monarquía, que los dueños eran los monarcas de todas las tierras y la plebe, la población no tienen derecho a nada. Entonces, bajo esos elementos, John Locke
indica que se debe respetar a las personas. Entonces, el momento en que no se respeten sus derechos, se va a romper el pacto social, el pacto establecido entre la sociedad gobernada y los gobernantes. Otro autor que también habla sobre el Estado es Jacobo Rousseau, y está dentro de lo que es los que hablan sobre el pacto social. Jacobo Rousseau indica que el Estado, origina el Estado democrático donde los gobernantes son elegidos por la mayoría del pueblo, gobiernan por un tiempo limitado, devolviendo entonces al pueblo la soberanía, permitiendo que elijan nuevas autoridades siempre por mayoría. Entonces acá ya el Estado se va modernizando. El Estado ya no es aquel que va a imponer, no va a venir aquí un monarca, no va a venir una persona, un dictador, y va a decir, bueno, señores, estos son los límites, ustedes se tienen que comportar como tal. Estas son las normas. No va a venir uno luchando por su libertad, respetemos los derechos de la población. Acá Jacobo Rousseau lo que está haciendo es que el pueblo es el soberano. Ya Jacobo Rousseau habla sobre eso, y que tiene que existir una democracia, y la democracia se centra en el pueblo. Por lo tanto, aquellas personas que nos van a gobernar, que es el pacto social, aquellas personas que nos van a gobernar, van a ser aquellas que nosotros los vamos a elegir. Entonces, Jacobo Rousseau ya indica que el pueblo tiene que elegir a los gobernantes para que exista un Estado democrático. En Zacaya van haciendo otras terminologías respecto a lo que es el Estado. Ya no voy a ser tan sencillo el Estado donde existe un gobernante, una tierra, una ley, no, sino ya existe otro elemento como es que el pueblo le elige a los gobernantes, y de ahí nace el origen democrático del Estado. Dentro de esa línea existe otro, podríamos decir, otro que pregona y menciona lo que es el Estado, que es Carlos Montesquieu, que también está dentro de la línea de lo que es el pacto social, el pacto entre los gobernadores y los gobernados. Entonces, ¿qué dice Carlos Montesquieu respecto a estas relaciones del pacto social? Él ha ido mucho más de lo que decía Jacobo Rousseau, de que el pueblo tiene que elegir, sino ya habla sobre la administración del Estado. Y a través de Carlos Montesquieu ya nacen ciertas definiciones sobre lo que es la división de poderes. Habla del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes van a representar y van a ser designados por el electorado, por el pueblo. El pueblo va a elegir al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y cada una de ellas tienen que ser de manera independiente para que justamente exista el lado democrático. Entonces, Carlos Montesquieu ya ha ido desarrollando y modernizando lo que es el Estado a través de una definición mucho más analítica, mucho más participativa, y donde la administración va a estar dividida, donde el poder no se va a concentrar en uno solo, sino se va a ir dividiendo, y cada uno de estos poderes tienen que ser elegidos por el pueblo. Existen otros autores sobre el pacto social y sobre lo que es el Estado, pero ya los cimientos están dados. Los han dado Rousseau, los ha dado Montesquieu, y ellos
han comenzado, y muchos otros han comenzado a analizar sobre lo que ya han establecido y han comenzado a añadir otros elementos dentro de lo que es el Estado. Y en ese aspecto se encuentra Emmanuel Kant sobre lo que es el pacto social, y donde él desarrolla con mucha precisión la noción del Estado jurídico. Entonces, él ya no va a un Estado genérico, sino ya determina que existe un Estado jurídico. Y ese Estado jurídico es el Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho se manifiesta con relación a lo que es la ley, la moral y la libertad. Entonces, para Emmanuel Kant, existe un Estado, pero tiene que existir un Estado de Derecho. Este Estado de Derecho nace de los usos, podríamos decir, y las costumbres. ¿Cómo nace una ley? Nace la ley a través de hechos que se van dando de manera cotidiana y está muy relacionado a lo que es la ética y la moral dentro de un Estado de Derecho. ¿Ustedes creen que es ético robar? No, no es cierto. No es ético robar. Va en contra de las buenas costumbres. Porque si no fuera ético, a nadie le gusta que le digan ladrón. Entonces, aquella persona que no es ética seguramente va a tener ese tipo de malos usos. Va a robar, va a delinquir, va a ser un peleador callejero. O sea, no le va a interesar nada dentro de lo que es las buenas costumbres. Para que no exista ese tipo de hechos, tiene que existir una ética en el comportamiento de la sociedad. Y la ética y la moral tienen que ser parte de la convivencia de la sociedad. Y para que exista esa convivencia dentro de la sociedad, van creándose normas y leyes, ¿cierto? Entonces hay una ley que va contra lo que es robar, es una ley penal. Toda aquella persona que roba va a ser sometida al derecho penal y va a tener una sanción. En lo ético tampoco es ser un asesino, entonces aquella persona que asesine de manera premeditada será también sancionada y será recluida por varios años. Entonces, de esa manera, la ley, la moral y el Estado de Derecho está muy relacionado con el comportamiento de la sociedad en la parte ética y moral. Dentro del Estado también existe otro tratadista, como es, no sé si han escuchado de Nicolás Maquiavelo, que habla sobre el pacto social, gobernadores frente a gobernados. ¿Cuál es su percepción de Nicolás Maquiavelo? ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Para él, ¿qué se presentará el Estado? Para él, el Estado es mantener el poder, es su objetivo como esencia de la política. Entonces, aquel político, aquella persona que está gobernando, su obligación es mantener el poder. No le importa cómo, ¿no es cierto? Entonces, él puede usar las leyes para poder estar en el poder. Puede hacer uso y abuso de las leyes. Puede sobrepasar inclusive las leyes que tiene. Pero el propósito de Maquiavelo es estar en el poder. Hay un dicho de Maquiavelo que dice, dividir para gobernar. Todo vale para Maquiavelo con el propósito de mantenerse en el poder. Y muchos gobernantes, muchos políticos utilizan los preceptos de Maquiavelo. Maquiavelo indica, nunca lo dejes vivo a ninguno, sino es el que hablo políticamente.
Si aquella persona comienza a recuperarse, seguramente que te va a desdotar y es más, puede lograr hasta sobrepasar por mantenerse en el poder. Les decía que existen políticos que utilizan algunos preceptos, como por ejemplo es el dividir para gobernar. Si uno crea su sindicato, él va a crear otro sindicato, los gobernantes. No es que ellos se han inventado, ustedes van a escuchar en la prensa, van a escuchar, van a leer en la prensa, van a escuchar por la radio, van a ver por la televisión, y siempre van a indicar, los gobiernos, sea este o sea el otro, cualquier otro gobierno, se crea, por decirles, una central obrera, la COP, otros van a crear una paralela. Se crea un sindicato, van a crear otra paralela. Se crea un defensor del pueblo, y entonces tratan de dividir, ¿cierto? Tratar de dividir a la población con el solo propósito de mantenerse en el poder. No les importa nada, más con el solo afán de poder estar en el poder. Entonces, ya existen también estas personas que defienden la parte del Estado, con tal de estar al frente y gobernar. No sé si tienen acá alguna pregunta para luego seguir en el siguiente punto. Muy bien. ¿Cuál es la noción conceptual del Estado? ¿Cómo podemos nosotros conceptualizar? En términos jurídicos, el Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y de la propia sociedad, donde se va a establecer un conjunto de normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituye un pueblo, que vive al abrigo de un territorio, de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. En ese Estado, primero que tiene que existir una unidad jurídica, tiene que existir un territorio, tiene que existir una norma, y cada uno de estos estados tiene que lograr un bien común. Cuando se están postulando, por ejemplo, los políticos, los que van a asumir un determinado cargo dentro del Estado, ¿qué es lo que viene? Vienen y te ofrecen proyectos, te ofrecen mayor seguridad donde vives, te ofrecen mayor desarrollo económico, y bueno, y todo ello te están ofreciendo, ¿cierto? Te van ofreciendo. Entonces, los gobiernos, una vez que ya han asumido, es cumplir lo que han prometido, pero una vez que se han comprometido, todas sus obras y todos sus programas de gobierno tienen que estar plasmadas a un bien común, y ese bien común es el bienestar de la sociedad. Según Oriol, el Estado es la agrupación humana fijada en un territorio donde existe un orden social, económico, político y jurídico, orientado hacia el bien común, manteniendo por una autoridad dotada de poderes de coerción. Entonces acá nuevamente Oriol, con relación al anterior concepto, ¿no es cierto?, del término jurídico, habla sobre lo que es el Estado, y existe cierta similitud, porque habla de la agrupación humana, habla sobre el territorio, habla sobre el orden jurídico, habla sobre el bien común. Entonces, todos estos conceptos, todas estas definiciones que se van dando, siempre van a estar orientadas al bien común, todos. Es por ese motivo, queridos estudiantes, que vamos a ver, vamos a escuchar manifestaciones, vamos a escuchar huelgas, ¿no es cierto?, de la población, porque la población no tiene otra salida, no tiene otro instrumento de lucha, no tiene armas, no tiene nada. Lo único que tiene es algunos instrumentos legalmente establecidos, como es la huelga, la manifestación,
para poder ser escuchados por el Estado es representado por los gobernantes, y ellos tienen que tratar de satisfacer las necesidades de esta población. Hoy sale una población manifestando sobre no tienen agua, y el Estado tiene toda, toda la obligación de dotar de agua. Está dentro de la constitución política del Estado. Salen otros porque no existen hospitales. El Estado tiene todo el derecho de la protección de la salud de la población. Y por eso es que la población se moviliza. Es por eso es que se mueve. Entonces, un buen gobernante tiene que saber equilibrar, tiene que saber tener, tiene que satisfacer todas esas necesidades. Entonces, cuando uno se está postulando, para un determinado cargo, es bien delicado que uno tiene que tener mucho cuidado en ofrecer la luz y las estrellas y el cielo. Porque el hacerlo significa que en algún momento le van a pedir factura, le van a decir lo que has prometido, ¿dónde está? Lo que usted en algún momento vino y nos hizo votar por su partido, ¿dónde está? Entonces uno tiene que ser mesurado, ¿cierto? Y la población y el pueblo tiene todo el derecho de salir a su protesta. Así, tan sencillo, cuando a uno le afecta, uno tiene que salir. Cosa que obviamente a muchas personas también molesta. Sin embargo, nosotros que estamos ya analizando, estamos comprendiendo lo que es el rol del Estado y de la población, y vemos que no hay otra salida que a veces salir, ¿cierto? Porque no existe otro instrumento. Otra noción que se va hablando del Estado es desde el punto de vista ético, ¿cierto? Deontológico, que se llama la teoría ética, y donde habla sobre el bien común y donde el Estado explica los fines y metas que tiene para su población. Desde el punto de vista sociológico, el Estado habla sobre el poder y donde toda su administración está organizado respecto a ese poder que debe tener cada Estado. Desde el punto de vista jurídico, el elemento esencial es el régimen jurídico y un Estado de derecho. Si no existe un buen régimen jurídico, no hay un Estado de derecho. Muy bien. Hasta acá ya hemos avanzado sobre el Estado, sus elementos, donde existe ¿cómo podría decir? Un denominador común, y en cada uno de esos conceptos hablan de población, hablan de territorio y hablan de poder. Entonces, los elementos de un Estado de manera resumida, podríamos hablar de que está compuesto por una población por un Estado, si solamente tuviera territorio, tuviera poder, que está relacionado a la parte jurídica, ¿a qué población le va a gobernar? Entonces tiene que existir población, territorio y poder. ¿Qué sucede si no existe población y poder? ¿Dónde va a gobernar? ¿En qué territorio? Entonces tiene que existir sí o sí un lugar geográfico, un espacio donde pueda estar la población y tener el poder. ¿Qué sucede si solamente existe territorio y poder? No hay población, o existe poder y población y no existe territorio. Bueno, entonces tiene que existir necesariamente estos tres elementos que van a permitir al Estado tener un marco de gobierno en favor de un bien común que es la población. ¿Cuántas formas de Estado conocemos? ¿Ustedes cuántas formas de Estado conocen? A ver, Abigail.
Abigail Febrero Mendoza, ¿me puedes contestar cuántas formas de gobierno existen? Formas de Estado, perdón. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Abigail? Buenas noches. Em, bueno, no estoy muy adentrada en el tema, licenciado. Bueno, según a lo que veo en sus diapositivas, Estado unitario y Estado descentralizado. Ya, exactamente. Existen el Estado, hemos hablado hasta acá, hemos hecho como una reseña histórica, pero además hemos complementado con algunos autores respecto a lo que es el Estado. Hemos hablado sobre la conceptualización y ahora estamos hablando sobre las formas de Estado. Eh, una vez que hemos explicado todo, un Estado unitario, ¿con qué tipo de gobierno se relacionaría? Tomando en cuenta a Hobbes, a Montesquieu, a Maquiavelo, un Estado unitario. Aquí indica que el Estado unitario es el poder político, dirige todo y existe una sola autoridad. El Estado unitario se apoya sobre una comunidad nacional homogénea, ¿cierto? Bien. ¿Ustedes no creen que un Estado unitario está relacionado a aquel gobernante que tiene todos los poderes y el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo se centra en una sola persona y no llega a descentralizar, sino se constituye en uno solo Estado? Entonces, existen ese tipo de estados. Por ejemplo, había en nuestro país una época, bueno, ustedes son jóvenes, el año 71, el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, quien llegó a cesar uno de los poderes, el poder legislativo. Ya no existía el poder judicial, o sea, bueno, estaba bajo su mandato el poder judicial. Él podía emitir leyes y normas para poder gobernar a la sociedad. Eh, Lógicamente, cuando no salen las normas y leyes a través del poder legislativo, estos se convierten en decreto ley, que son emitidos por todo gobierno dictatorial. Entonces existe el Estado unitario y se puede dar en algunos países del mundo, aún existe, no existe una división de poder. Eh, Existe el Estado federal. El Estado federal eh, muchos quieren llegar al Estado federal. Conceptualmente, un Estado federal está compuesto por otros estados. Los estados federados que se colocan por debajo de aquel que actúa como un superestado y que recibe varios nombres, provincias, cantones o simplemente estados. Pregunto, si nuestro país fuera un estado federal, de acuerdo a esta definición, los departamentos que tenemos, ¿qué se denominaría? Estado, licenciado. Claro, así es. El estado ya serían estados, ¿no es cierto? Es un estado federal de La Paz, estado federal de Cochabamba, estado federal, ya serían estados. Y cumplirían ciertos requisitos. Y esos requisitos es que existe un territorio o tendrían que cumplir como Estado. Hemos dicho que para ser Estado se tiene que tener un territorio, se tiene que tener el poder, se tiene que tener eh, una, una, un, una norma, ¿no es cierto? Una norma jurídica en la cual se va a poder gobernar un determinado Estado. Es más, en algunos lugares, estos estados, ya cuando son estados federados,
llegan a tener su propia constitución y ellos son los que determinan sus propias normas y leyes, las cuales se diferencian de otros estados dentro de un propio estado. Si fuéramos un estado federal, hay un estado, bueno, tenemos Bolivia como tal, hemos dicho el estado federado de Oruro, el estado federado de Cochabamba. El estado federado de Cochabamba van a tener normas muy diferentes a las normas que va a regirse en Santa Cruz o en La Paz. Si en una norma dice, en una de ellas dice que robar va a tener, va a ser, o asesinato va a tener pena de muerte para un departamento, para el otro departamento puede indicar que no va a existir una pena de muerte. Con ese ejemplo quiero decirles que existen, un estado federado puede crear sus